Hola amigos de Quererte Bien, hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro querido podcast con una nueva invitada que yo quería entrevistar hace mucho tiempo, Tita Brunel. Ella es coach, es agrónoma y es magíster en psicología positiva, así que el día de hoy nos va a aportar un montón. ¿Cómo estás, Tita, hoy día? Súper bien, contenta de estar acá, contenta de contactarme con todo tu público y poder aportar un poquito al bienestar. Más que un poquito, definitivamente, Tita. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre lo que es la salud mental en las organizaciones, Tita. Yo sé que tú te dedicas mucho a esto y quiero entender lo primero, ¿qué es coach? Porque si bien nosotras manejamos el concepto, pero no todo. ¿Qué es coach? Cuéntame. Mira, el coach es un entrenador. La gente por lo general lo asocia al entrenador de fútbol. Sí. Ya. Y el coach lo que tiene que ver es con acompañar a alguien para el desarrollo de un objetivo. Súper. Para lograr metas, para lograr lo que necesite lograr en un momento. Entonces el coach es un compañero, no es un psicólogo. El coaching es un proceso de acompañamiento, no es una psicoterapia. Perfecto. Nosotros partimos de la base de que el coachee, que es la persona que está con nosotros, está sano. Ah, ya, súper importante eso. Yo no soy psicólogo, soy agrónomo. Sí. Oye, pero yo te he visto en redes hace mucho, pero oye, la rompes ahí en redes totalmente, ¿no? Seca. Entonces, qué bueno al fin ya que se pudo concretar esto. Y cuéntame, ¿qué te inspiró a ser coach y a todo lo que ha hecho? Todo, te he visto en congreso en México, en muchas partes. Mira, yo soy agrónoma, especialista en riego y en cambio climático, y cuando estaba trabajando como inspectora regional de obras de riego, me empecé a dar cuenta que no íbamos a llegar a ser sostenibles si es que no cambiábamos el chip. Por mucha inversión que hubiera, por mucha tecnología que pusiéramos a las personas para el cambio, si ellos no cambiaban el chip, no podíamos ser sostenibles. Entonces de ahí como que ya me empezó a hacer ruido, como me empecé a aburrir en mi área y me pude tomar un año sabático, que tecito, que yoga, que esto, hasta que encontré una certificación en la Pontificia Universidad Católica de coach. Y dije, esto es mío, me voy. Y ahí empecé a certificarme y ahí conocí la psicología positiva y desde ahí empecé a entender que si nosotros no cambiamos, nosotros no podemos generar un cambio en el exterior. Oye, buen punto ese, ¿eh? Empezar por casa, como dicen. O sea, claro, yo puedo pretender que mi pareja cambie, como tú hablas mucho de pareja acá, sí. Pero resulta que si yo no cambio, ¿cómo voy a lograr que él cambie si yo no cambio? Tal cual. ¿Cómo voy a lograr que el resto cambie si yo no cambio? Esto es como un engranaje. En la juguera, la parte de abajo, cuando se echa a perder, lo otro no conecta y se echa a perder y tiene que cambiar. Entonces, el coaching busca en que las personas nos hagamos conscientes y nos hagamos responsables del cambio que queremos ver afuera. Súper, oye, qué genial, qué bueno que lo expliques así. Oye, y cuéntame, Tita, a propósito de esto que estábamos conversando y del título, la salud mental en las organizaciones, ¿cómo ves tú la salud mental de los chilenos de las organizaciones a propósito de, bueno, esto de la ley CARI, en que busca en el fondo como neutralizar ciertas cosas que tienen que ver con eso? ¿Cómo ves la salud mental hoy día? Mira, en general, la salud mental está súper deteriorada. Horrible. Súper deteriorada, o sea, cada vez estamos en un nivel de estrés y de burnout mayor. Nos exigen rendimiento, nos exigen cumplimiento, pero no hay espacios de descanso, no hay espacios donde el bienestar se pueda cultivar. O pausas también. No hay. Pausas, claro, porque el estrés es necesario, como te comentaba fuera de cámara. O sea, nosotros necesitamos estrés para poder producir, necesitamos estrés para poder fortalecernos. Y como te explicaba en un ejemplo que Tal Ben-Shahar, que estuvo hace poco, que es un profesor muy reconocido en psicología positiva, decía, o sea, tú vas al gimnasio y estresas el músculo. Si tú no tienes una pausa y vas todos los días al gimnasio, ¿qué va a pasar con tu ligamento? Se rompe. Entonces, yo tengo que estresar el músculo, descansar, y estresar el músculo, descansar, para que se fortalezca. Lo mismo acá. Lo mismo en las organizaciones. O sea, el que no quiera vivir con estrés está equivocado, porque el estrés es parte de la vida humana. Los conflictos son parte de la vida humana. Te fortalecen. Porque al final lo necesitamos para desarrollarnos. O sea, no es que hay muchos conflictos, pero si el conflicto es inherente al ser humano. En la naturaleza, si no hubieran conflictos, si no hubieran crisis, no habrían modificaciones. Estaríamos planos como... Estaríamos planos. Sí, entonces necesitamos de partida abuenarnos con ese concepto.
Buen punto. Oye, qué interesante. A propósito de eso que hablaste del burnout, ¿qué es el burnout para que la gente igual lo entienda? Porque nosotros sabemos lo que es ese concepto. ¿Qué es el burnout? El burnout es cuando la persona como que se quema con tanto estrés. Tal cual. Entonces, es como el síndrome de la persona quemada en términos de que no tuviste el descanso, po. Le diste y no tuviste el descanso. ¿Cuántos trabajadores hay con vacaciones acumuladas? Uf, totalmente. Pero porque no se pudo, porque no hubo un reemplazo y todo. Entonces, tenemos que partir desde ahí, Sí. desde entender que sí va a haber estrés, sí vamos a tener periodos fuertes, pero necesitamos periodos de descanso. Y las organizaciones deberían entender que el autocuidado es parte de la productividad, en la medida de que hayan estos descansos, que hayan estas pausas, definitivamente todos vamos a estar mejor y producir bien. Sí, Si el bienestar parte por dentro. tal cual lo que decías delante, empieza por uno. Oye, pero siento yo, corrígeme si me equivoco, pero como que no invierten mucho en autocuidados de calidad la empresa hoy en día. Hay empresas que sí invierten en autocuidado, hay empresas que sí se preocupan con programas potentes de bienestar y para sus trabajadores, pero en la mayoría son charlas puntuales, jornadas puntuales. Tita, hacemos un taller de relaciones interpersonales, pero claro, tú vas, lo así, fortalecí, esto te dura el impulso 2 meses, 3 meses y ya después, si no se continúa, no se puede sostener en el tiempo. Hay que hacer un seguimiento, un monitoreo después. Hay que hacer un seguimiento y cada cierto tiempo un reforzamiento de lo que va aprendiendo, porque además, ¿qué piensas tú? Mira, tenemos toda una vida, las redes neuronales, los caminos hechos para una situación. Esto es como carreteras, pero sí súper ultra desarrolladas. Entonces, cuando empezamos a hablar de bienestar, cuando empezamos a hablar de emociones positivas, de relaciones interpersonales, de logro, es como que entráramos con machete al cerebro a hacer un nuevo camino. Sí. Ese camino lo tenemos que transitar mucho para que se vuelva un camino un poco más fijo, más definido. Exacto. Entonces, entramos a intervenir en un coaching organizacional, en una empresa, y listo, armamos el camino. Pero resulta que luego se tapa rápidamente si no lo seguimos sosteniendo. Hay que hacer una mantención. Hay que hacer una mantención del camino porque son redes neuronales nuevas. Absolutamente, sí. Oye, cuéntame un poquito más de tus intervenciones, cómo contribuyes tú a la empresa, desde lo que tú realizas, que lo estuvimos conversando con la Tita previamente. Cuéntame. Mira, por lo general mis intervenciones de coaching organizacional son súper co-creadas con la empresa. Muchas veces algunos necesitan una jornada de autocuidado durante todo el día o media jornada, dependiendo del objetivo, co-creamos lo que puedan ellos intervenir. Al principio yo siempre decía, no, necesitamos que sea un programa, que sean 3 días, que sea una intervención de tantas cosas, pero luego la experiencia me mostró que si me piden una charla, ya con algo voy a poder aportar al bienestar. O sea, algo se hace. Claro. No es lo mejor, no es lo que está dado, pero si las empresas quieren una charla, una jornada, se va adaptando al tiempo que ellos quieran, porque de a poco empezamos a crear este virus de bienestar que le llamo yo. Tal cual. Oye, qué interesante, ¿eh? ¿Y qué tan importante crees tú en todo lo que estamos conversando en la comunicación asertiva en las organizaciones? Porque siento como que hay tantos vacíos de repente, la gente no se comunica bien. O sea, no solo en las organizaciones. En la vida. En la vida diaria necesitamos comunicación asertiva. Tal cual. Y hay un concepto que a mí me encanta trabajar que se llama comunicación no violenta. No sé si lo has escuchado. Algo escuchado, explícamelo. Ya, la comunicación no violenta no tiene que ver con que yo no te vaya a agredir a ti. Tiene que ver con que yo me respeto y yo te respeto a ti. Entonces, cuando partimos desde esa base y yo logro entender que empiezo a conversar contigo en base a objetividad, en base a demostrarte lo que me pasa, la emocionalidad, y en base a pedirte un poco lo que yo quiero, esa situación se empieza a suavizar. Sin criticarte, desde lo que yo siento. Sin criticar, desde lo que yo siento. A mí me pasa esto, a mí me gustaría que... A mí me pasa esto, exactamente. A mí me pasa esto. Cuando tú dejas esa silla ahí, a mí me frustra porque yo dejé ordenado, te pido. Entonces vas entrando a conversaciones, practicando en tu día a día para poder llevarlo a la organización.
Oye, sí, es verdad, falta mucha educación en estos dos términos, absolutamente. ¿Y qué será lo que más ves en organizaciones, Tita? No sé, malos climas laborales, jefes negreros. ¿Qué es lo que más se ve cuando uno hace como ese diagnóstico o evaluación de lo que está pasando en esta organización en particular? Mira, por lo general tiene que ver con el clima laboral en términos de toxicidad en las relaciones interpersonales. Debe ser heavy. Sí, pero, pero ahí tiene que ver con que yo hago responsable a cada una de las personas de que también son parte del clima laboral. O sea, yo no puedo decir, hay un clima laboral en esta empresa atroz, si yo no me hago parte del problema. No puedo ser parte de la solución si no me hago parte del problema. Entonces, cuando yo entiendo que lo que yo estoy haciendo también afecta al otro, me empiezo a hacer cargo un poco. Uy, espectacular, o sea, espero que eso funcione porque pasa que la gente no hace autocrítica. ¿Qué pasa ahí? Cuando cero me culpa. Lo que pasa es que estamos en una sociedad del victimismo, uff, Uf, sí. completamente. Y Demasiado. cuando yo me vuelvo protagonista y yo les muestro que también, y cuando yo voy a las organizaciones, de repente los jefes dicen, ¡ay, qué bueno, Tita, que les dijiste! Sí, pero a ti también te lo estoy diciendo. ¿Cachai o no? Papá mi no y no lo dice. No, claramente. Y además que, por ejemplo, es que yo tengo que estar acá trabajando. Tú eliges trabajar ahí. O sea, hay situaciones, sí, es que yo necesito trabajar. Entonces, si necesito trabajar, veo cómo hago este trabajo que también sea parte de mi bienestar. Claro. ¿Cachai o no? Entonces, dejo un poco de... A ver, yo no estoy justificando que existen jefes negreros, que existen organizaciones malas, en términos no de maldad, sino que en términos de abuso, a lo mejor laboral, pero estoy justificando es que todos somos en base a decisiones. Sí. O sea, yo decido trabajar ahí, perfecto, es que no es que yo lo necesito, pero entonces si lo necesito, con mayor razón, busco qué aporte puedo hacer yo en términos de relaciones, porque las paso 8 horas ahí. Y las relaciones interpersonales son lo más potente del bienestar. Claro. Hay un estudio de Harvard, no sé si lo hayas hablado, lo has visto, que es el estudio longitudinal más grande que se ha hecho. Lleva más de 85 años haciéndose y repitiéndose. Han estudiado a profesionales de Harvard y a personas que vivían en los suburbios de Boston y han tratado de medir cuáles son los indicadores más fuertes del bienestar. ¿Cuáles son? A ver. Principalmente las relaciones interpersonales. O sea, para un bienestar sostenible, las personas son lo más importante. Somos en base a relaciones. O sea, el que diga, a mí me ha tocado, por ejemplo, en coaching, que me levantan la mano y me dice, señorita, no, pero es que usted está equivocada porque yo trabajo sola. Ah, perfecto, le digo yo. ¿Cuándo me va a invitar a su local de trabajo para ver cómo lo hace? Sí. A ver, por ejemplo, te doy el caso de una agricultora una vez. Y yo le dije, ya, perfecto, cuénteme, ¿cómo hace el plástico del invernadero? Es que lo compro. Ah, y cuénteme, ¿qué hace con todas las lechugas? ¿Se las come? No las vendo. Entonces usted no está sola, no estamos solos, somos en base a relaciones. El ser humano ha sobrevivido en base a relaciones. Toda la razón, toda la razón. De hecho, los vínculos, las relaciones son lo que definen nuestra salud mental. Desde el vínculo con el vecino, que con el jefe, que con el amigo, todos. Es uno de los parámetros más fuertes en términos de bienestar. Sí, concuerdo, pero al 1000% contigo, total. Yo también trabajo independiente y te podría decir, no, pero es que con quién no tengo colegas, siempre lo digo. Pero con los pacientes, todo. Absolutamente, tiene mucho sentido. Claro. ¿Son resistentes las personas de las empresas, Tita, a estas intervenciones o son receptivas? ¿Les gusta? Mira, por lo general pasa que cuando les hablo de psicología positiva, el nombre hace roncha. ¿Por qué será? Porque lo asocian con felicidad liviana. Ya. ¿Cachai? ¿No? Como que les vas a vender bluff, así como que algo nada que ver. Pero cuando tú te das cuenta que la psicología positiva es una ciencia que tiene mucho respaldo de investigaciones que avalan que las emociones positivas no son positivas porque sean mejores que las otras emociones, sino que la valencia de energía que te entregan es mejor que una emoción desagradable, que también es válida.
O sea, nosotros vamos a tener rabia, vamos a tener miedo, vamos a tener pena y eso es súper válido y hay que acogerlo. Si no negamos las emociones desagradables. Pero depende de nosotros también entender que por cada emoción desagradable ojalá nos hiciéramos 3 emociones agradables. Uy, sí, definitivamente. Oye, qué interesante eso de la psicología positiva. Me acuerdo que en algún minuto vimos en la universidad o no sé dónde la escala de Riff, no sé si te suena, Sí. los indicadores de bienestar y hablan de la gratitud, que uno es cero agradecido. ¿Te has dado cuenta? Es que la gratitud es como la reina de todas las fortalezas y todas las virtudes que podamos tener. Como el rubí de la corona. Absolutamente. O uno cuando, no sé, va, la gente religiosa va, va solo a pedir, pues. ¿Y cuándo agradeces? Pero no agradecemos nada, no valoramos muchas pero además veces. además que la gratitud tiene que ver con un concepto mucho más profundo, porque no es que yo te diga, ay, gracias, Karin. No, valorar. No, es decir, he recibido algo de alguien, de algo, y que me está siendo a mí un regalo o algo que me están dando. Yo me siento que estoy merecedora y recibiendo algo. ¿Cachai o no? Entonces, de hecho, con respecto a la gratitud, en algún momento, en un coaching que estábamos haciendo en el Colegio Alemán en Concepción, estábamos trabajando gratitud con estudiantes de segundo básico y en las tardes teníamos con los papás para poder generar las relaciones de gratitud y un papá me dice, es que yo me agradezco todos los días a mí. Y eso no es gratitud, eso es orgullo. Me Ego. siento orgulloso de mí. Y ego. O sea, me puedo sentir orgulloso de que logré hacer un podcast. Que no necesariamente es ego. Como un logro, claro. Sí, Que te me entiendo. siento orgulloso del logro. Pero la definición de gratitud no tiene que ver con que me agradezco a mí mismo, po. ¿Al resto o algo me dices tú? Claro, a Dios, a la divinidad, a ti por invitarme, ¿me cachai o no? Todo el rato. Entonces cuando yo empiezo a conectarme con algo para agradecer, me expando. Oye, pero qué espectacular, necesito agradecer más, sí o sí. Sí o sí. Y un consejo práctico. A ver. Ojalá todas las noches escribieran un diario de gratitud. Mínimo 3 cosas que agradecen durante el día. Aunque se repita otro día, Ojalá no se repitan. ya, lo voy a hacer sí o sí. Ojalá no se repitan. Y háganlo con la mano. Tita, No pero hay. lo puedo hacer con el celular. Porque cuando yo escribo, pasa por una parte del cerebro, y Es eso verdad. tú lo sabes muy Sí. bien, que hace que el cambio empiece a generarse. Hoy me encanta, sí o sí. Oye, qué interesante, ¿eh? Bueno, y volviendo al tema de las organizaciones, Tita, claro, ¿qué sería como lo más desafiante para ti, sientes tú? Porque yo te preguntaba como las típicas problemáticas que hay, clima laboral, esto, lo otro, pero lo más desafiante, lo que más como que te ha interesado y has trabajado, pero igual es un desafío, algo complejo. Mira, las cosas más complejas que ocurren en las organizaciones es cuando no podéis cambiar al jefe. Chuta, ¿y qué pasa ahí, po? Es que es terrible porque al final, ciertamente tú ves que no hay voluntad de cambio desde la gerencia, que no hay voluntad de cambio desde tu jefe. Entonces, ahí es cuando tienes que ver la capacidad de decisión del empleado. O sea, yo decido seguir estando ahí porque hay cosas que no puedo cambiar y hay cosas que puedo cambiar. ¿Y qué cosas puedo cambiar? O sea, agradezco tener el trabajo, agradezco poder llegar a hacer esto y empiezo a buscar porque yo lo necesito. Entonces, ahí tengo que yo generar el cambio, porque, claro, a mí me ha tocado ver jefes que hasta yo quedo así como pero no lo puedo cambiar, po. Claro, sobre todo donde es muy jerarquizado. Ahí. Entonces, o decido estar todo el día rumiando con que la cuestión es mala, con que el clima laboral es mal, o acepto que necesito el trabajo, porque con ese trabajo educo a mis hijos, con ese trabajo puedo sostener esto y tal, porque si no me cambio. Pero es que no hay más pegatitas, me dicen, no hay más opciones. Entonces, busco algo que me haga bien. Sí. Porque cuando yo cambio, algo empieza a cambiar. Oye, tal cual, absolutamente. Yo también lo escucho mucho en terapia, qué interesante, ¿eh? Yo creo que has visto hartos casos de todo tipo. Sí, de todo tipo, de todo. Además que he trabajado con distintos... mira, he trabajado con comunidades indígenas en San Pedro Atacama, Mira. que son del grupo de SQM, he trabajado con comunidades agrícolas en todo el sector de la séptima región,
son comunidades agrícolas que están empezando a trabajar. A veces incluso me ha tocado trabajar coaching con gente que no sabe leer ni escribir. Me tocó ir hace unos años atrás a un congreso a Argentina porque no podían entender cómo yo hacía coaching en psicología positiva con gente de tan baja educación. ¿Y cómo lo hace ahí? Qué difícil. Porque conectas con la gente, po. Tienes que conectar desde su vocabulario, desde su código, emoción, desde su código. Claro, adaptarte. Claro, porque tú hablas, el coaching por lo general la gente lo habla de grandes empresarios, de ejecutivos, senior y palabras en inglés que está bien, perdón, yo no hablo inglés, pero se puede bajar si es para personas y todos somos personas. Exacto. Oye, eso sí es un desafío lo que mencionas. No, pero es muy entretenido, muy entretenido. A mí me encantan los desafíos, de verdad. Yo he trabajado con personas, 150 personas en un salón y de verdad siento que cuando uno se conecta y lo hace desde el corazón, algo te va ayudando a conectar con las personas. Oye, me encanta, Tita. Definitivamente lo que tú haces se transmite. Yo te tengo en redes sociales, bueno, te conocí hace tiempo y lo transmites, pero full, como que lo haces con el corazón, no como toda la gente. Entonces ahí está la diferencia. Por ejemplo, esto mismo, yo invité a la Tita y me dijo que sí, al tiro, no lo dudaste. Yo siento que eres de esas personas que no se queda en la zona de confort, que hace cambio, quiere siempre estar como fortalecerse. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo que yo hablo, lo que yo digo, lo he vivido y lo he incorporado en mi vida. Entonces, a mí no me vienen con teoría, ¿cachai? ¿No? Entonces, si yo te digo que la gratitud te va a ayudar a mejorar tus niveles de bienestar, es porque lo he comprobado. Lo aplicaste en ti. Claro. Si te digo que las relaciones interpersonales y la coherencia es lo que te manifiesta, sí. Ahora, ciertamente hay personas en la vida que se van a ir bajando de tu tren. Se van a ir bajando de tu vagón o tú vas a decidir bajarte del vagón de ellos porque no van haciendo coherencia. Tampoco por tener relaciones interpersonales vas a forzar relaciones que ya no tienen que ver contigo. Si también hay que hacerle caso a su intuición. Y nuestro cuerpo es muy sabio. Nuestro cuerpo es muy sabio, ¿cachai? ¿No? Entonces hay relaciones que te aportaron en algún momento y que las tienes que dejar, sí. Porque no te van haciendo bien, porque no se van evolucionando al mismo nivel, porque ya no te conectan o porque simplemente en vez de entregarte bienestar, te restan bienestar. Tal cual. Yo creo que eso se le llama hoy día la gente del proceso. ¿Lo has escuchado? Gente del proceso que está temporalmente con uno y algo te contribuye, pero después no es permanente. Entonces llega otra persona, por eso también hablamos harto en psicología lo de renovar vínculos, porque hoy día está todo tan líquido, todo tan transitorio, tan desechable. Entonces, claro, son personas que te dejan algo, absolutamente. Oye, Tita, y bueno, para también de a poquito ir cerrando el capítulo de hoy, ¿cómo opinas tú que está la salud mental hoy día, ahora, con todo también las intervenciones que tú ves que no solamente haces tú, sino también otros profesionales? ¿Sientes que son efectivas, no solamente las tuyas, sino en general? ¿Hay buen pronóstico? Mira, yo siento que todo aporta. Aunque sea lo que aporta. Todo suma al florecimiento humano. Porque al final, cuando un grupo de personas florece, va impactando positivamente a su entorno de alguna forma. ¿Verdad? Entonces, no todo es para todos, no todos los coaches, los coaches no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Algunos vamos a sintonizar más con algunos van a sintonizar más con otros, pero siento que todo siempre es un aporte. Sí. Algo deja al bienestar colectivo. Te encanta lo que haces. Qué genial, que necesitamos más profesionales así, pues. Porque tú sabes, yo creo que lo has visto, o sea, gente que va como a regañadientes y no hay efectividad en su trabajo, pues. Es porque no hay coherencia, pues. Y eso se nota. Se nota. Eso se nota inmediatamente cuando hay un profesional que lo hace por lucrar. ¿Todos trabajamos por plata? Sí. Trabajamos por plata, sí. Con plata baila el mono, como decían antes. Sí. Pero eso se nota. Se nota cuando alguien lo hace por coherencia y cuando alguien habla de aquí para afuera. Es verdad, sí, uno instintivamente lo percibe. Oye, y qué curioso, antes de terminar, agrónoma, imagínate, agrónoma en inicio, ¿cierto? Y después te fuiste por el lado, claro, de la psicología positiva, coach, lo encuentro espectacular porque integras todo muy bien. Y como agrónoma ahora yo siembro bienestar. Literal. Y trabajo en el florecimiento humano. Mira. Entonces me encanta.
Total, es que así es, y eso es Sí. súper importante. Qué bueno, y sobre todo también nos quedamos con esto de empezar por casa, de que si uno no cambia, no cambian tus vínculos, pues. No podemos victimizarnos siempre. Sí. Y tenemos esa tendencia, ¿te has fijado la gente? Es que estamos acostumbrados, pero sí, nos acostumbraron desde chico. Desde chico tú ibas caminando y te pegabas con una mesa. ¿A quién retaban? Oye, sí. A la mesa tonta. Oye, O tienes sea, toda la ya razón. tenía la culpa el otro. Oye, pero qué bueno que Oye, haga ibas referencia a caminando, eso. te dabais vuelta la leche. Se dio vuelta la leche, el sujeto no estaba ahí. Claro, No, nunca estuvo, desde chico el sujeto no estaba. claro, qué lógico. O sea, mira, pero oye, ese ejemplo lo voy a usar en terapia, está muy bueno, de verdad. Como que todos al final quieren dormir con la cabeza, como la conciencia tranquila, pues nadie quiere tener la culpa, por eso no se genera esta No hay, culpa. pero pues en la mayoría de las conversaciones el sujeto desaparece, pues si yo me... ¿Cuántas veces no te has dado cuenta? Se borró el correo. Sí, mágicamente. Claro, o uy, se dio vuelta esto. Y uno lo da vuelta. ¿Por qué no se responsabiliza desde chico con situaciones? Sí, buen punto, qué bueno para considerar. Oye, Tita, y para las personas que, bueno, te han visto en redes sociales y también después de ver este capítulo que a mí me encantó definitivamente y quieran contactarse contigo para coach, no sé, individuales también haces. Mira, ahora Cuéntame un no poquito. estoy haciendo coaching individual, estoy haciendo solamente coaching grupales. Ah, ya. Talleres, charlas, programas de intervención. Me contactan, soy Tita Brunel, me encuentran en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook o solamente googlean y ahí me pueden contactar sin ningún problema. Yo co-creamos juntos el programa específico para el florecimiento de tu organización. Perfecto. ¿Y algún número de contacto? Sí, el más 56-99-88-45537. Súper. Tita, y antes de terminar, ¿te gustaría dejar alguna pregunta o algún mensaje planteado? O, bueno, ¿cómo te sentiste? Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Uf, es que pasa acá, así, pero un Se pestañeo. nos pasó volando el tiempo y bueno, y decirles que ya estamos a fin de año. Ay, que vamos pensando en qué queremos para el próximo año, porque yo siempre digo, como mamá, si mis hijas no me dicen qué quieren de regalo, uno les regala a veces cualquier cosa. Entonces, si Diosito, no sé en qué crees, yo creo mucho en Dios, no sabe lo que tú quieres, te va a llegar cualquier cosa. Entonces vamos proyectándonos qué queremos para el 2026, que yo creo que se viene muy bueno, porque el 2025 fue raro. O intenso. Dime si no fue raro. Oye, para todo el mundo, Oye, todos. el 2025 fue raro, así que ya Muy. nos queda poco para Termine esta cuestión. que terminemos este año muy raro. Oye, sí, es verdad. Sí. Tita, a propósito de eso, tengo que preguntártelo antes de terminar. Esto que le llaman decretar, decreta, que suena un poco pachamámico, pero ¿funciona o no? Pero claro, porque Sí. tú le das la orden a tu cerebro y Ah, el ya. cerebro empieza, a ver, cuando uno está embarazado, ¿qué ve? Que todo el mundo está embarazado. Cuando te compras un auto blanco, ¿qué ve? Que todos tienen el mismo auto. Porque tu cerebro empieza a buscar las cosas para lo que tú estás pensando. Entonces, cuando yo pongo el foco en algo, mi cerebro empieza a buscar las formas de que eso se haga realidad. Oye, qué interesante, ¿eh? Eso, bueno, lo llamamos psicología percepción selectiva, pero ¿sabes qué? Me encanta, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa juntas, de otros temas que son aristas que salen de este tema, si te Bueno, parece, obviamente. Sí, seguro, no hay Oye, problema. pero me encantó absolutamente, como claro, pues típico, pasa eso y esos ejemplos del embarazo, absolutamente. Oye, Tita, ha sido un placer tenerte acá, de verdad te agradezco mucho el tiempo, tu energía, que espectacular, así que espero vernos en otra ocasión, eso. Vale, y síganos porque vamos a seguir haciendo cosas. Absolutamente, y recuerda siempre quererte bien. Cuídense, nos vemos Chao. pronto. Chao, chao.